El grupo de investigaciones especializado Juan Miguel Angarita ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a la clase número 37 del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal para criminalistas. Mi nombre es Hernán Andrés Suárez Uribe, su capacitador, y les agradezco a todos los presentes por su asistencia. Nuestra actividad de hoy es la actividad final, con el cual concluiremos este primer ciclo de capacitación para la empresa. Ha sido una actividad extensa, ha sido además una actividad que ha demandado de todos los miembros de la empresa, de todos los investigadores, de todos los peritos, de todo el equipo administrativo, el equipo de publicidad, el equipo jurídico, una gran disciplina a lo largo de esta cuarentena. Hemos realizado con la de hoy aproximadamente 37 exposiciones en las cuales tratamos de resumir tratamos de resumir los aspectos más básicos, más fundamentales de la parte sustancial del derecho penal y asimismo tratamos de resumir algunos aspectos fundamentales del procedimiento penal. Desde luego, siempre hicimos la aclaración de que estas temáticas son bastante extensas y no se pueden abordar en 37 charlas. Es por esa razón que nosotros realizaremos unas actividades de capacitación posteriores que denominaremos ciclos de profundización. En esos ciclos de profundización realizaremos actividades ya para entrar con detalle al análisis de algunas figuras, algunas categorías importantes de la parte sustancial del derecho penal y asimismo entraremos al estudio profundo y detallado de la parte probatoria del procedimiento penal, que es la parte que más le interesa a la empresa, al grupo de investigación. Eh, Esas capacitaciones o esas charlas de profundización no estarán dictadas en su totalidad por el suscrito expositor, estarán dictadas por otros abogados, otros profesionales conocedores del tema, pero pues la idea es que ustedes con la información que nosotros les hemos suministrado a lo largo de estos días, de estos meses, donde hemos estado capacitándonos constantemente, pues ustedes ya tengan una estructura mental básica a partir de la cual puedan comprender ya la parte de profundización que nuestros otros expositores van a ofrecernos. El día de hoy vamos a hablar de otras pruebas diferentes a la prueba testimonial, es decir, vamos a hablar de la prueba documental, vamos a hablar de la prueba pericial, vamos a hablar de la inspección judicial, de la admisión excepcional de la prueba de referencia, de los alegatos de conclusión, el sentido de fallo y la sentencia. Con ello entonces trataremos de cerrar, pues digamos, una presentación, repito, básica de la estructura fundamental del proceso penal. La idea es dibujar en la mente de todos ustedes ese esquema del procedimiento penal para su comprensión, digamos, teórica esencial y que a partir de esa comprensión teórica puedan ustedes ya profundizar en los aspectos de interés para la actividad que desarrollamos en la empresa, que es en últimas todo el proceso de investigación criminalística, el proceso de hallazgo de elementos materiales probatorios, de evidencia física, de prueba, el procedimiento de recolección, el procedimiento de sometimiento a cadena de custodia de las pruebas y el acompañamiento a los litigantes en la presentación de las pruebas en el proceso penal. Bien. ¿Por qué hoy vamos a hablar de otros medios de prueba en el proceso penal? Porque en las charlas anteriores hablamos de la prueba testimonial. Decíamos que la prueba testimonial es la prueba más común, más ordinaria dentro del procedimiento penal y pues como se trata de un procedimiento con tendencia acusatoria donde la oralidad es uno de los principios orientadores de la actividad procesal, pues la prueba testimonial por excelencia resulta el medio oral idóneo para la acreditación de los hechos jurídicamente relevantes de la teoría del caso, de la fiscalía o de la defensa dentro del procedimiento. Entonces decíamos nosotros que pues, los medios de prueba en el proceso penal son el testimonio y hablamos de los fundamentos del testimonio, las técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio,
Digamos que tocamos esas técnicas pues de manera muy sencilla, digamos, superficial. Repito, haremos una profundización sobre técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. También decimos que los medios de prueba son la prueba documental, la prueba pericial, la prueba de inspección judicial, los elementos materiales probatorios y evidencia física y todos los otros medios de prueba admitidos por la ley para la acreditación de hechos dentro del procedimiento penal y que no estén prohibidos por la ley para su presentación en juicio. En la exposición de hoy no realizaremos un estudio detallado de cada uno de esos medios de prueba. El estudio detallado de cada medio de prueba fácilmente es una temática que da para 5 o 6 exposiciones de 1 hora cada exposición. Hoy lo que haremos es una pequeña introducción a la prueba documental, a la prueba pericial, a la prueba de inspección judicial y a la prueba de referencia. Mencionaremos qué o cuál es el objeto de los alegatos de conclusión y finalmente, digamos, sellaremos nuestra actividad con los aspectos básicos de la sentencia. Iniciemos entonces con los aspectos introductorios de la prueba documental. Para saber cómo funciona la prueba documental en el procedimiento penal, es importante mencionar que en términos generales un documento es un objeto, es una cosa perceptible a través de los órganos de los sentidos. ¿Perceptible por quién? Por el ser humano. Y ese objeto exterioriza cualquier información inteligible para el ser humano. Es un objeto que exterioriza una información inteligible para el ser humano. Una piedra que se encuentra tallada con un jeroglífico es un documento, es un objeto que exterioriza una información relacionada, por ejemplo, con un fenómeno antropológico o con un fenómeno artístico o con un fenómeno cultural, por ejemplo, del Paleolítico. Entonces, esa piedra, pues que exterioriza esa información, puede concebirse como documento dentro del procedimiento penal. El artículo 423 del Código de Procedimiento Penal hace un listado de lo que el legislador del año 2004 consideró que era documentos. Entonces dice que documento es cualquier texto manuscrito, mecanográfico o impreso, y hace una relación extensa que se resume técnicamente en que cualquier documento es un contenedor de información digital, de audio, de video, fotográfica, de mensajes de datos, de evidencia digital. Es decir, cualquier objeto que contiene una información relevante para el ser humano y que exterioriza, como lo decíamos ahorita, una información. Pues la idea de nosotros no es transcribir aquí ese listado. Ustedes pueden acudir a ese listado para que observen cómo el legislador aborda el tema del concepto del documento a partir de las diversas clases del documento. El legislador, por ejemplo, dice que una radiografía es un documento. Pues una radiografía es una cosa que exterioriza una información. Que un electrocardiograma es un documento. Pues un electrocardiograma es una cosa que exterioriza una información. Que un radiograma es un documento. Pues es un radiograma es una cosa que exterioriza una información. Un mensaje de datos es un documento, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de correo electrónico, un mensaje a través de redes sociales o todos los mensajes que transitan a través del espectro electromagnético, pues son cosas. Otra cosa es que para su percepción, para ser perceptibles esas cosas o esos mensajes que transitan por el espectro electromagnético, pues requerimos de equipos técnicos, de equipos científicos necesarios para poder, digamos, conocer su contenido. No obstante, es importante indicar que en términos generales siguen siendo cosas que exteriorizan una información, que cuando es relevante para el caso, cuando es relevante para la teoría del caso de la fiscalía o para la teoría del caso de la defensa, pues técnicamente esas cosas resultan pertinentes y admisibles en el procedimiento penal como prueba documental. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor,
en la que vamos a hablar del concepto de autenticidad del documento. Cuando hablamos de la autenticidad de un documento, estamos hablando de una característica puntual de un documento. El concepto autenticidad es un adjetivo del documento, es decir, es una característica de esa cosa que exterioriza una información. La autenticidad de un documento es la certeza que se tiene acerca de la persona que elaboró, acerca de la persona que imprimió, firmó o produjo por cualquier medio o procedimiento el documento. Entonces, la autenticidad es una condición de certeza, de claridad sobre quién produjo el documento, quién lo elaboró, quién lo firmó, quién lo imprimió, quién realizó el documento. ¿Por qué es importante acreditar la autenticidad del documento? Pues pensemos que en un procedimiento penal se acusa a una persona por emitir un acto administrativo groseramente o abiertamente contrario a la ley. Pues esa persona que emite el acto administrativo es un servidor público y para poderle imputar esa conducta que técnicamente recibe el nombre de prevaricato por acción, solamente podríamos hacerlo si logramos corroborar que quien emitió ese acto administrativo es la misma persona del acusado. Entonces, la autenticidad del documento depende de acreditar dentro del procedimiento que el acusado fue quien firmó el acto administrativo, quien lo desarrolló, quien lo produjo, quien lo escribió, quien lo imprimió y quien lo notificó y lo emitió. Entonces, la autenticidad del documento le permite al litigante, bien sea fiscal o al defensor, vincular al documento con una persona determinada, vincular al mensaje de datos con una persona determinada como autor de ese mensaje de datos, de ese texto, de ese libro, de ese audio, de ese video. Ese es el proceso o el fenómeno de la autenticidad del documento, una característica que consiste en que se tiene certeza sobre quién fue la persona que produjo, firmó y, digamos, en términos generales, generó esa cosa que exterioriza una información puntual. Bien. Los documentos para el procedimiento penal, como también ocurre para el procedimiento civil, hay unos que se presumen auténticos y hay otros documentos que no gozan de esa presunción de autenticidad. Aquellos documentos que se presumen auténticos, pues son aquellos sobre los cuales existe certeza o una presunción de certeza, una presunción de certeza sobre el autor del documento. Esa es la presunción de autenticidad. Esa presunción de autenticidad de los documentos, pues sencillamente es una presunción legal que admite prueba en contrario. Entonces, por ejemplo, la ley nos dice que se presumen auténticos los títulos valores, se presumen auténticos los certificados de tradición y libertad de los bienes sujetos a registro, que se presumen auténticos algunos instrumentos públicos como las escrituras públicas, que se presume auténtica la moneda de curso legal. Esos documentos que se presumen auténticos, pues gozan de esa presunción, repito, que es legal, pero que admite una prueba en contrario, como cuando se presenta como documento a un procedimiento un billete falso, pues el billete se presume auténtico, pero la parte contra quien se aduce ese documento puede probar que ese billete es falso, caso en el cual se destruye o se derrota esa presunción de autenticidad. Bien. Bien. ¿Cómo se incorporan los documentos en el juicio oral? Los documentos en el juicio oral se introducen de dos maneras, dependiendo de si el documento goza de la presunción de autenticidad o si el documento
pues no tiene esta particularidad puntual. Si el documento goza de la presunción de autenticidad, el documento puede introducirse de manera directa al juicio oral. Para poder introducir un documento auténtico de manera directa al juicio oral, se requiere que en la audiencia preparatoria, la parte que está solicitando la prueba le indique al juez que la manera de introducción de ese documento será de manera directa por cuanto el mismo goza de presunción de autenticidad y por lo tanto en el juicio para su introducción bastará solicitarle autorización al juez para trasladar el documento y luego proceder a la respectiva incorporación del mismo al expediente. Esta forma de incorporación del documento auténtico en el juicio oral tiene una ventaja y a la vez una desventaja. La ventaja es que se simplifica el procedimiento de incorporación de documentos al juicio oral. Digamos que en la práctica eso implica entonces que bastará con la entrega del documento al juez previo traslado a las partes. Pero tiene una desventaja. La desventaja puntual de la incorporación directa de los documentos que se presumen auténticos es que en un juicio de naturaleza eminentemente oral, pues todo aquello que no se verbaliza en la práctica termina convirtiéndose en hechos o circunstancias acreditadas respecto de las cuales eventualmente no se realiza un proceso intelectivo de valoración en conjunto por parte del juez. De la misma forma, puede conducir a la imposibilidad de contradicción sobre la prueba o el elemento material probatorio auténtico que se introduce de manera directa y, en términos generales, la introducción de manera directa al juicio de los documentos que se presumen auténticos, pues sería una contrapartida de el principio de oralidad que orienta el sistema penal acusatorio de la ley 906. De tal manera que a pesar de que se pueden introducir de manera directa aquellos documentos que se presumen auténticos, es necesario indicar que lo más conveniente, lo más acorde con la técnica del juicio oral es proceder a introducir los documentos, así sean auténticos, a través del investigador o a través del policía judicial que recolectó el documento, para que ese investigador o policía judicial que recolectó el documento dé lectura de su contenido antes de la incorporación del mismo al expediente. Lectura del contenido que se produce como consecuencia de la utilización o empleo de las técnicas de interrogatorio o contrainterrogatorio que mencionábamos el día de ayer. Cuando los documentos no gozan de la presunción de autenticidad, para su introducción, la ley 906 nos dice cuáles son los mecanismos a través de los cuales procedemos a su autenticación. Entonces, ¿cómo se autentica un documento que no goza de la presunción de autenticidad? Se autentica con la declaración en juicio oral de la persona que produjo el documento, para lo cual entonces no basta con la presentación del documento, sino que hay que decirle al juez que para la introducción del documento será citado como testigo el generador del documento, el firmante del documento, quien lo produjo, quien lo imprimió, quien lo llevó a cabo. También se puede autenticar un documento en juicio oral a través del reconocimiento de la parte en contra de la cual se aduce el documento. Se puede autenticar el documento en juicio oral a través de una certificación expedida por una entidad de certificación de firmas digitales, como por ejemplo la Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio certifican la autenticidad de firmas digitales que se adhieren o se incorporan o se integran a mensajes de datos o a documentos magnéticos. También se pueden autenticar mediante informe de un experto en las disciplinas específicas
relacionadas con el documento. Por ejemplo, la historia clínica se puede autenticar con la declaración del médico tratante, con la declaración de los enfermeros, del personal médico que intervino en la producción de la historia clínica. Entre otros, digamos, ejemplos que se me pueden en este momento ocurrir. ¿Cómo se introducen los documentos al juicio oral? Entonces decíamos, los documentos auténticos se pueden introducir de manera directa, lo cual no es recomendable, y los documentos que no gozan de la presunción de autenticidad se pueden introducir de la siguiente manera. Se pueden introducir a través de un testigo de acreditación. Recuerden ustedes que en la clase de ayer mencionábamos cómo el testigo de acreditación es por excelencia aquel que se utiliza para la introducción a juicio de el producto de una investigación de campo, del producto de una actividad investigativa. De tal manera que el producto de la actividad investigativa, en términos generales, puede ser la recolección de documentos que a través de él se vierten al procedimiento penal. Entonces, ¿cómo se introduce un documento? Pues con la declaración del testigo de acreditación, a quien se le pregunta qué actividades investigativas realizó, quién le ordenó esas actividades investigativas, cuál era el propósito de esas actividades investigativas, qué métodos de investigación empleó, qué encontró, y si dice que encontró un documento, digamos, sentando esa base probatoria, pues a renglón seguido se le podrá preguntar a ese testigo de acreditación qué clase de documento encontró, cuál es su fecha, quién lo firmó, o quién se lo entregó, o quién lo produjo, y cuál es el contenido para que proceda a darle lectura al contenido, y ese contenido, que es la información relevante para el proceso penal, milite en la sentencia como fundamento de la absolución o de la condena. Cualquier investigador que participa en el proceso investigativo está facultado para introducir los documentos, pero entonces en ese caso concreto, si el investigador que se encuentra declarando no fue quien lo obtuvo, sino él simplemente participó en el equipo de investigación, pues es necesario no solamente mencionar que él participó en el equipo de investigación, sino acreditar que participó en el equipo de investigación. Porque pensemos entonces que lo contrario sería que, por ejemplo, un documento determinado es recolectado por el investigador A y ese investigador A renuncia al equipo de investigación, entonces, pues quien dirige la defensa o quien dirige la acusación dice, no, pues yo lo voy a introducir con cualquier otro que se me ocurra. No, no es con cualquier otro, es con quien haya participado en el proceso de investigación relacionado con la obtención de ese documento, de esa evidencia física, de esos elementos materiales probatorios. Y eso hay que acreditarlo. ¿Y cómo se acredita eso? Pues mediante, por ejemplo, las actas de nombramiento de los coordinadores de la unidad, mediante las órdenes de trabajo, mediante una certificación en la que se indique que esta persona participó o no en el equipo de trabajo que obtuvo el documento. ¿Esto a la luz de quién? ¿De qué disposición? Pues del artículo 429 de la normatividad procesal penal vigente. Bien. Dicho esto, relacionado con la prueba documental, que es apenas un abrebocas, un brochazo, una pequeña aproximación, pasemos ahora a hablar de la introducción a la prueba pericial. Repito, es una introducción porque existe doctrina extensa sobre la prueba pericial, de tal manera que nosotros no podemos en 15 minutos tratar la temática de la prueba pericial pues a profundidad. Es simplemente buscando sentar unas bases, digamos, formativas para los ciclos de profundización. El peritazgo es un proceso intelectivo, es un proceso de análisis, es un proceso de reflexión que realiza una persona que posee una experticia, que posee conocimientos técnicos, conocimientos científicos, conocimientos artísticos, conocimientos especializados en una materia puntual.
Ese proceso de reflexión que realiza esta persona con esos conocimientos técnicos, científicos, artísticos o especializados, es un proceso de reflexión que se realiza sobre una realidad concreta representada en sí misma como fenómeno ontológico o representada en elementos materiales probatorios, evidencia física u otros medios de prueba que le pueden servir de insumo al perito para construir una opinión técnico-científica sobre ese fenómeno determinado. A esa opinión técnico-científica o artística o especializada sobre ese fenómeno de la naturaleza determinado se le llama peritazgo, se le llama pericia, se le llama prueba pericial cuando es depurada en el juicio. Todo peritazgo que se lleva a un juicio debe ser necesariamente descubierto, enunciado, solicitado, decretado y valorado en la audiencia de juicio oral. Pero la prueba pericial tiene una particularidad y es que no puede haber un peritazgo que se presente en audiencia de juicio oral sin que previamente, sin que con anterioridad a esa audiencia de juicio oral, como lo dice el artículo 415 de la ley 906, se traslade a las demás partes un informe de base pericial rendido por el perito que va a realizar la introducción de su opinión al juicio, como mínimo con 5 días de anterioridad a la fecha de la audiencia en que se realizará la práctica de la prueba. Hay unas reglas generales para la presentación de la prueba pericial. Digamos, las vamos a plantear, pero ¿qué podemos decir con base en la, digamos, como reglas generales de la prueba pericial? Lo primero que tenemos que decir es que el juez no puede limitar el número de peritos en el proceso. Yo a ustedes les he sugerido a lo largo de estas capacitaciones que vean una y otra vez una película que me encanta, que es El exorcismo de Emily Rose. En esa película del exorcismo de Emily Rose, la fiscalía presentó más de 3 peritos para hablar de un mismo hecho, para, digamos, corroborar que la visión del sacerdote a quien se acusaba de haber dejado morir a Emily Rose como consecuencia de una enfermedad mental grave y de no suministrarle sus medicamentos a cambio de realizar un exorcismo, esos 3 peritos declararon exactamente sobre lo mismo. Buscaban declarar o indicar o acreditar en el proceso que el exorcismo no es una, digamos, una terapia adecuada para prevenir la muerte, en ese caso concreto, de Emily Rose. Eso mismo pasa en el contexto de la ley 906 del año 2004. El número de peritos que quiera presentar la parte, pues es abiertamente ilimitado. El juez no tiene facultad para limitar el número de peritos, a menos que la presentación de varios peritos conduzca a que la prueba sea una prueba repetitiva, sea una prueba en la que la declaración de un perito no se diferencie en su objeto y en su contenido de otro perito, a menos de que la declaración del perito resulte superflua, resulte, digamos, impertinente, ofrezca escaso valor probatorio y en términos generales dilate el procedimiento de manera injustificada. Entonces, el número de peritos que se pueden presentar no está limitado. Sin embargo, recuerden ustedes que dentro de las reglas de admisibilidad de la prueba decíamos que no son admisibles las pruebas repetitivas, las pruebas superfluas, las pruebas que generan confusión, las pruebas que generan un perjuicio para el procedimiento, como por ejemplo la dilación injustificada del procedimiento. Entonces, pues, lo que ocurre en la práctica es que para la acreditación de determinados hechos, pues las partes tratan de llevar peritos que abarquen por cada hecho un perito para evitar, pues, digamos, esa repetición y esa dilación injustificada del procedimiento. No obstante, repito, la regla general es que el juez no puede limitar el número de peritos que las partes pueden presentar al procedimiento.
Hay que hacer una precisión puntual respecto de la prueba pericial con relación al descubrimiento de la prueba pericial. Si bien el artículo 415 de la ley 906 establece que el informe de base pericial debe ser trasladado a las partes como mínimo con 5 días de anticipación a la audiencia en que se realizará la depuración de la prueba, es necesario indicar que una cosa es el término que la ley establece para trasladar el informe de base pericial, que es 5 días antes de la audiencia de juicio oral, y otra cosa es el descubrimiento de la prueba pericial como tal. Ese descubrimiento de la prueba pericial como tal debe ser realizado por parte de la Fiscalía en el escrito de acusación, en la audiencia de acusación, perdón. Ahí es donde la Fiscalía debe descubrir que en juicio oral llevará un perito. La defensa deberá realizar ese descubrimiento de la prueba con posterioridad a su enunciación en la audiencia preparatoria. Entonces, noten cómo una cosa es el descubrimiento de la prueba pericial, que para la Fiscalía se produce en la acusación y para la defensa se produce en la audiencia preparatoria, y otra cosa es el traslado del informe de base pericial, que se debe producir 5 días antes de la audiencia, en la cual se practicará la incorporación de la prueba pericial. No trasladar el informe de base pericial en el término establecido en el artículo 415 impide la práctica de la prueba. Ese informe de base pericial es importante porque del mismo depende el proceso de contradicción. Del mismo depende que la parte contra quien se aduce el peritazgo no resulte sorprendida en la audiencia del juicio oral con las informaciones o las manifestaciones que va a rendir el perito. Pero recuerden ustedes que la falta de descubrimiento también de la prueba por parte de la Fiscalía en la acusación y por parte de la defensa en la audiencia preparatoria conduce necesariamente al rechazo de la prueba en el auto que le pone fin a la audiencia preparatoria, que es en el cual se decretan o se niegan las respectivas pruebas. Entonces no hay que confundir el descubrimiento de la prueba con el traslado del informe de base pericial que se realiza en los términos del artículo 415 de la ley 906. Bien, la introducción de la prueba pericial al proceso penal se realiza a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. Como ocurre con el testimonio, como ocurre con el documento, como ocurre con el peritazgo, se introduce la información del dictamen pericial a través de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio ordinarias del testimonio, pues digamos, se mantienen para la prueba pericial con unas particularidades que me parecen importantes resaltar. Y es que la ley 906 establece unas reglas especiales para el interrogatorio de los peritos, donde lo que el litigante que presenta el perito debe interrogarlo sobre, además de sus generales de ley, debe interrogarlo sobre sus conocimientos científicos, su experiencia en esos conocimientos técnicos, científicos, artísticos o especializados, cuánto tiempo lleva realizando procesos de análisis de esa misma naturaleza, cuántos experticias ha emitido o ha realizado con relación a esa misma materia, en qué escenarios concretos, si esas experticias se produjeron en el contexto del procedimiento penal o por fuera del contexto del procedimiento penal. Es necesario que el perito declare sobre su formación académica, sobre su formación intelectual, sus cursos de formación técnica, de formación profesional, sus posgrados, etcétera, o su conocimiento especializado como, digamos, precursor de alguna ciencia, de algún arte, de alguna disciplina puntual. Porque no necesariamente el perito es aquel que tiene estudios universitarios y tiene estudios de doctorado en Harvard. No, puede ser una persona conocedora de un tema específico, pero pues que por su grado de conocimiento, sus opiniones relacionadas con ese fenómeno puntual son de bastante importancia y aceptación en el medio
científico en que se desenvuelve esa técnica o se desenvuelve esa teoría. De tal manera entonces que en la técnica de interrogatorio directo del perito pues es necesario entrar a cuestionar al perito sobre esos aspectos de su formación, de su experiencia, de su bagaje con relación a las temáticas y posteriormente se interroga al perito sobre cuáles fueron los análisis que realizó, cuáles fueron las conclusiones a las cuales llegó el perito como consecuencia de esos análisis y cuál es el fundamento teórico, el fundamento científico, el fundamento doctrinal o los experimentos que realizó para llegar a esas conclusiones puntuales y cuál es el grado o nivel de aceptación de esos conocimientos teóricos que fundamentan la conclusión abordada por el perito. Uno debe preparar entonces la práctica de la prueba pericial. ¿Por qué? Porque pues ya no estamos en presencia de un testigo ordinario, de un testigo presencial al que basta preguntarle qué fue lo que vio, dónde, cuándo, cómo, a dónde, a quién vio, sino que aquí ya estamos hablando de un perito cuya declaración o cuyo objetivo es obtener de él un concepto, una opinión sobre un aspecto puntual determinado. Verbigracia, la causa de la muerte, verbigracia, la naturaleza de la sustancia encontrada, como por ejemplo cuando estamos hablando de los delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, pues qué clase de sustancia encontró, por qué usted considera que esa sustancia es hachís y no es marihuana, o por qué esa sustancia es maicena y no es cocaína. Pues él dará los fundamentos científicos de sus análisis y los fundamentos teóricos de sus conclusiones. De tal manera que la preparación de la prueba pericial pues obedece a un proceso de direccionamiento completamente diferente, a pesar de que se utilizan las técnicas de interrogatorio y las técnicas de contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio del perito, ¿qué función tiene? Pues el contrainterrogatorio del perito está orientado a restarle credibilidad a su opinión pericial, a restarle credibilidad a su dictamen. Y a un perito se le resta credibilidad a partir de su experiencia, a partir de los procesos de análisis que realizó, a partir de otras teorías existentes sobre la materia que son contrarias a las teorías expuestas por el perito como fundamento de sus conclusiones, bueno, entre otros mecanismos de impugnación de credibilidad del perito. Entonces, el contrainterrogatorio lo que se busca es evidenciar o ponerle de presente al juez que la conclusión del perito no tiene un soporte científico tan importante, tan contundente para que en el momento de la valoración se proceda a darle la mayor importancia y la mayor relevancia en el contenido de la sentencia. Bien, la valoración de la prueba pericial entonces observará el grado de aceptación de los conocimientos, de los métodos, de los procedimientos científicos utilizados por el perito, la seguridad con que el perito contesta las preguntas, digamos el bagaje, el conocimiento, la credibilidad que el mismo perito le transmite al juez sobre esa área puntual del conocimiento. Bien. Vamos a hablar ahora de una pequeña introducción a la prueba de inspección judicial. Esta es una prueba que es excepcional en el procedimiento penal. Es una prueba que se puede decretar cuando la acreditación de determinado hecho es imposible de autenticar o de exhibir en audiencia de juicio oral. Cuando la autenticación de determinada información o la exhibición de determinado elemento material probatorio o de determinado lugar es imposible en la audiencia de juicio oral mediante la utilización de algún medio tecnológico, técnico, que de manera suficiente le permita percibir al juez esa realidad o ese objeto, respetando el principio de inmediación de la prueba. Esto es
esa vinculación directa que debe tener el juez con el medio de prueba para que el mismo obre como mecanismo de convicción y fundamento de la sentencia. Entonces es un mecanismo eminentemente excepcional porque prácticamente en el contexto de hoy es posible acreditar determinados fenómenos pues a través de los medios tecnológicos ordinarios, a través de los videos, de las grabaciones de audio, de la evidencia digital. Entonces, pues no requiere necesariamente, digamos, hay hechos que no requieren necesariamente el desplazamiento del juez al lugar de los hechos para presenciar el contenido específico de el hecho como tal. Entonces, una prueba de inspección judicial, les repito, pues es una prueba que no es común en el procedimiento penal, no es normal que un juez realice inspección judicial, a menos que esa evidencia o ese elemento material probatorio no pueda ser llevado al conocimiento del juez a través de algún mecanismo técnico. Pensemos, no sé, en una pintura rupestre que se encuentra en las cuevas no sé, de algún lugar geográfico del país, las cuevas del Guácharo allá en el Huila. Entonces, pues y no es posible tomarle fotos porque están prohibidas las fotos, porque si se le toma una foto el flash borra la pintura rupestre. Entonces, pues en esos casos, si yo quiero acreditar que allá existe una pintura rupestre y que no le puedo tomar fotos, y pues que obviamente la pintura rupestre no emite sonidos, etcétera, pues en ese caso llevaríamos al juez a efectos de que realice una inspección judicial a ese lugar de los hechos para verificar que en la cueva del Guácharo hay pinturas rupestres y que eso milite como fundamento de la decisión. Entonces, digamos, es trivial el ejemplo que yo les estoy poniendo a ustedes en este momento, pero así funciona la prueba de inspección judicial en el contexto de la tecnología actual, donde prácticamente es posible evidenciar y autenticar cualquier realidad en juicio oral. Bien, hay unas reglas especiales también relacionadas con la prueba de referencia. Lo primero que se debe decir con relación a la prueba de referencia es que la misma es todo medio de prueba cuya producción inicia antes de la audiencia de juicio oral, pero no es posible o no es necesaria su práctica en audiencia de juicio oral. Entonces, repito, la prueba de referencia es una prueba cuya producción inicia antes de la audiencia de juicio oral. Antes de la audiencia de juicio oral es, digamos, en cualquier momento, en la etapa de indagación preliminar, en la etapa de investigación, o en la etapa inclusive de juicio antes de la audiencia de juicio oral, pero no es posible su práctica en la audiencia de juicio oral. Como por ejemplo, cuando el testigo declaró ante el funcionario de policía judicial y el contenido de esa declaración, el contenido de esa entrevista fue incorporado a un documento, a un formato de entrevista firmado por ese testigo y que técnicamente no se puede depurar en juicio porque, por ejemplo, el testigo falleció. O, por ejemplo, el testigo padeció un golpe en la cabeza que le hizo olvidar el fenómeno o el suceso como tal. O el testigo padeció una enfermedad grave que le impide declarar, quedó sordomudo y además no se sabe comunicar a través de señas. Entonces, digamos, son circunstancias excepcionales que permiten la admisibilidad de la prueba de referencia, aclarando que estas pruebas son lo normal o lo cotidiano en materia de las declaraciones de los menores de 18 años víctimas de delitos contra la autonomía, contra la integridad y formación sexuales. Casos en los cuales, digamos que se pueden introducir las entrevistas rendidas por el testigo menor de 18 años con anterioridad a la audiencia de juicio oral, acorde con unas reglas específicas. Eso no entra así de manera directa y de manera, digamos, rampante, ¿no? Sino hay unas reglas específicas en el artículo 206A de la ley 906 que se deben consultar para efectos de este tipo de declaraciones relacionadas con violencia sexual contra menores de 18 años. También no es necesaria la presentación del testimonio de la víctima cuando la misma lo ha sido de los delitos de extorsión, de secuestro o circunstancias similares.
hay que indicar que una de las reglas esenciales, esencialísimas, mejor dicho, de la prueba de referencia es que los criterios de admisibilidad de la prueba de referencia son eminentemente rígidos. O sea, uno no puede llevar pruebas de referencia como llevando pruebas ordinarias al procedimiento penal. Uno tiene que acreditar en la audiencia preparatoria que esa prueba de referencia que está dentro de las causales que permiten presentar prueba de referencia es de tal importancia para el juicio que su no presentación afecta de manera relevante el contenido de la decisión de fondo, del contenido de la sentencia. De tal manera que no cualquier prueba de referencia es admisible en juicio. Por una particularidad además, porque la prueba de referencia es un medio sumamente criticado y las críticas son abiertamente fundamentadas en la perspectiva constitucional y en la perspectiva convencional interamericana de derechos humanos en punto de la contradicción de la prueba de referencia. Como ayer lo decíamos, uno puede presentar como prueba de referencia la declaración de una persona que depuso ante un funcionario de policía judicial o ante un investigador privado y que esa persona lamentablemente falleció. Pues el problema de esa prueba de referencia como tal es que el proceso de contradicción de esa declaración pues será un proceso de contradicción que no se puede realizar en este mundo terrenal. O sea, no se podrá realizar en la audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Porque no se va a poder entrar a cuestionar, digamos, la credibilidad del testigo a través de las técnicas de contrainterrogatorio. Así que los mecanismos de contradicción de esa prueba de referencia tendrán que ser otros que por lo general son de difícil, casi de imposible consecución. Pues porque uno como establece, por ejemplo, el grado de recordación o cómo establece el grado de percepción de una persona que rindió una declaración en la etapa de indagación preliminar y que no va a poder ser contrainterrogada en juicio. Entonces eso tiene unos defectos, la prueba de referencia tiene unos defectos con los cuales hay que saberse mover porque es bastante delicada en punto del fenómeno de la contradicción de la prueba y esa imposibilidad de contradicción de la prueba puede ser esgrimida en la audiencia preparatoria como una circunstancia que debe conducir a su inadmisión en el proceso penal, a su inadmisión en el juicio oral. Bueno, con esto entonces acabamos de hablar de los otros medios de prueba que se presentan en la audiencia de juicio oral. Repito, debemos hacer una profundización sobre estos medios de prueba porque pues existen manuales enteros relacionados con cada uno de estos medios de prueba y solamente el estudio profundo, el estudio disciplinado de estos medios de prueba nos permitirá más adelante decir que somos conocedores de algo o de parte de esta disciplina probatoria penal. Cuando termina la etapa probatoria en el procedimiento penal, nosotros decíamos que lo que se sigue es que las partes presenten los alegatos de conclusión. Los alegatos de conclusión, digamos, corresponden a una actividad que desarrollan las partes y los intervinientes del proceso penal. Esos alegatos de conclusión, en primer lugar, los presenta la Fiscalía. En segundo lugar, los presenta el representante de víctimas, si lo hay. En tercer lugar, lo presenta el representante del Ministerio Público, cosa que pues desde mi perspectiva nunca será coherente con el orden constitucional. Y finalmente los presenta la defensa. En los alegatos de conclusión uno se la juega toda, o sea, es la jugada final del procedimiento penal, es la jugada final, o sea, una vez termina la etapa de alegatos de conclusión, ya todo está completamente consumado y ya todo está en manos de la jurisdicción, en manos del juez, porque se supone que ese proceso de llevarle los hechos al juez, de llevarle las pruebas al juez y de llevarle el análisis de la prueba al juez ha finalizado y ahora a quien le toca resolver es al juez. ¿Qué hace uno en los alegatos de conclusión?
existen manuales de técnicas de juicio oral que le dicen a uno que los pasos de los alegatos de conclusión son A, B y C y D. Pero digamos que esas no son reglas absolutas, son meras sugerencias. Técnicamente, los alegatos de conclusión están orientados a persuadir al juez de cualquier manera posible. Esto implica que el litigante debe tener como mínimo un conocimiento afortunado del sistema penal, no un conocimiento desafortunado. Un conocimiento desafortunado del sistema penal conduciría a una presentación de alegatos de conclusión etérea, absurda, grotesca y además irrespetuosa del derecho fundamental a la libertad, porque eso es lo que uno se juega en el procedimiento penal. Entonces uno tiene que tener un orden, una hilación en la presentación de los alegatos de conclusión. Técnicamente lo que uno normalmente hace como defensor es tratar de hacer una delimitación específica de los temas que va a tratar en los alegatos de conclusión. Normalmente yo, dentro de esos temas, el tema inicial, el tema central que toco, es el objeto de la acusación, a qué se contrae la acusación, y eso a lo que se contrae la acusación son los hechos jurídicamente relevantes de la acusación y la calificación jurídica provisional, para dejar claro que sobre ese escenario o sobre ese objeto puntual hablaré, y hablaré desde una perspectiva eminentemente técnica. Y esa perspectiva eminentemente técnica corresponde a un enfoque dogmático del sistema penal, donde los criterios de evaluación de lo que se hizo en un juicio son los criterios relacionados con la estructura dogmática del delito. ¿Esto qué quiere decir? Que el objeto de la acusación uno lo tiene que analizar y lo tiene que exponer en los alegatos de conclusión a la luz de la estructura dogmática del delito, para establecer si esos hechos de la acusación, comparados con las pruebas que se presentaron en el juicio, permiten establecer la existencia de una conducta activa u omisiva, típica, antijurídica y culpable. Porque desde la perspectiva de la defensa, la falla en alguno de esos elementos estructurales del delito conduce a la inexistencia del delito y como consecuencia a una solicitud perentoria de absolución. Entonces, técnicamente uno organiza su argumentación, su exposición en torno al objeto de la acusación, lo analiza a partir de la estructura dogmática del delito y esa estructura dogmática del delito le permite a uno hacer un análisis teórico de lo que se está debatiendo, pero a la vez un análisis probatorio de lo que se estaba debatiendo para establecer si la fiscalía probó o no probó lo que tenía que probar y si se deben o no se deben derivar las consecuencias jurídicas de aquello que se concretó en la pretensión punitiva de la fiscalía. Si la fiscalía probó, pues la defensa de todas formas en su rol constitucional tendrá que indicar que no probó. Pero si la fiscalía probó, digamos, lo que puede ocurrir es una condena. Entonces, técnicamente no existen unas reglas, digamos, estáticas, sino más bien dinámicas que le permiten a uno escoger la línea argumentativa en los alegatos de conclusión. Desde luego, siempre se hace en los alegatos de conclusión un llamado a la elocuencia. ¿Por qué un llamado a la elocuencia? Porque para un juez que ha soportado a las partes agarradas en un juicio durante varios años, es bastante tedioso en los alegatos de conclusión verlas exponiendo pavadas, verlas exponiendo, digamos, argumentos anfibológicos, argumentos etéreos, argumentos sin ninguna fundamentación, sin ningún orden, sin ninguna carga emocional. Desde luego, esas cargas emocionales no son el centro de los alegatos de conclusión, pero sí es importante que el litigante tenga una capacidad de transformación de sí mismo en los alegatos de conclusión. Si un litigante no sabe manejar los planos, los silencios, los altos, los medios, digamos, no puede llegar o no puede lograr a generar en el juez ese impacto argumentativo que debe derivarse del análisis probatorio y sustancial del procedimiento.
Yo, digamos que para efectos de mostrarles a ustedes cómo se presentan unos alegatos de conclusión, la primera charla del ciclo de profundización presentaremos unos alegatos de conclusión que realizamos en audiencia de juicio oral, donde expusimos digamos, esa visión que les acabo de presentar, eh, pues de una manera eh, ordenada, de una manera, eh, digamos, estratégica y orientada a producir un impacto puntual en la conciencia del juez que a renglón seguido debe proceder a emitir el sentido del fallo. Bien. Entonces, sobre los alegatos de conclusión, debo decir eso. Son un mecanismo que tienen las partes para transmitirle al juez lo que consideran debe ser el sentido del fallo a partir del análisis sustancial y probatorio de lo que ocurrió. Bueno, una vez se producen los alegatos de conclusión, el juez está en la obligación de emitir el sentido del fallo. Puede inclusive suspender la audiencia hasta por un tiempo determinado. No obstante, debe, por el principio de concentración, en ese mismo momento anunciar el sentido del fallo. Ese sentido del fallo puede ser de dos clases. Puede ser un sentido del fallo absolutorio o un sentido del fallo condenatorio. Para que haya una condena, la fiscalía tiene que acreditar a través de los medios de prueba, más allá de toda duda razonable, que ha desvirtuado totalmente la presunción de inocencia del acusado y que como tal debe ser llevado a una sanción punitiva por parte del Estado. Si la fiscalía no cumplió con esas cargas, si la fiscalía no logró acreditar o no logró desvirtuar la presunción de inocencia, se debe imponer el fallo absolutorio. En ese momento en que se emite el sentido del fallo, si el sentido del fallo es absolutorio y la persona se encuentra privada de la libertad, el juez puede ordenar la, eh, la liberación inmediata de la persona. No obstante, si la persona no se encuentra privada de la libertad, el juez puede ordenar y disponer en ese mismo instante la captura del procesado cuando la pena que se avecina es privativa de la libertad. Y ese es el momento más extenuante, es el momento más doloroso para un litigante, es el momento más difícil de la vida profesional. Ver cómo una persona que se relacionó con uno durante varios años en una relación profesional cliente es vencida en juicio y es a partir de ese momento privada de la libertad y saber uno que a esa persona se le avecina toda clase de vejámenes en el sistema penitenciario. Un sistema penitenciario que no cumple los fines de la resocialización, que no trata con dignidad al ser humano. Es un sistema penitenciario desarticulado, desfinanciado, desorganizado, con coronavirus. Mejor dicho, es un sistema penitenciario desastroso. Ese es el momento entonces más difícil para uno como litigante y para uno como ser humano. Luego de que se anuncia el sentido del fallo, el juez entonces convoca a una audiencia regulada en el artículo 447 de la ley 906 para que se expongan, si el fallo es condenatorio, digamos las circunstancias relacionadas con la dosificación de la pena y la cualificación de la pena. Esto también va a ser parte de unos ciclos de capacitación que vamos a realizar relacionados con el tema de la dosificación de la pena, el tema de la identificación cualitativa de la pena. Y en esa audiencia del 447, pues el juez determina entonces cuál va a ser la pena a imponer y emite la sentencia, que en todo caso es susceptible del recurso de apelación, donde se emitirá una sentencia de segunda instancia sobre la materia. Bueno, queridos amigos,
les agradezco mucho por haber participado de este ciclo de capacitación. Vamos a hacer una actividad evaluativa. No les puedo decir lamentablemente como quisiera decirles saquen una hoja, pero no puedo hacerlo. Entonces, a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales donde hemos manejado estas actividades, realizaremos una pequeña evaluación, sobre todo al equipo de trabajo del grupo de investigaciones especializado. Es una evaluación, digamos, muy sencilla en forma de test, que será, digamos, el fundamento para la certificación del curso, porque pues el curso va a quedar certificado no solamente para las personas del grupo de investigaciones especializados, sino para aquellas personas que nos siguieron a lo largo de estas charlas y que, pues digamos, eventualmente desean obtener esa certificación de haber acudido a este curso de capacitación virtual, certificación que emitirá desde luego la parte directiva del grupo de investigaciones especializado. Les agradezco mucho su atención, espero pronto volverlos a ver con una nueva actividad de capacitación y con nuestras actividades de profundización. Espero que les haya gustado. Estoy totalmente agradecido con ustedes. Es por eso que el día de hoy ya no estoy tomando agua, sino ya estoy tomándome una copa de vino. Y es precisamente por la satisfacción que me produce haber contribuido con la empresa en esta, digamos, pequeña formación de nuestros criminalistas. A todos ustedes muchas gracias y por siempre un abrazo fraterno, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.